Charlie agarró el resumen del alta del hospital, un testimonio de la reciente terrible experiencia médica de su hija Michaela. El documento, lleno de jerga médica y números, no ofrecía ningún consuelo. Fue un claro recordatorio de la naturaleza implacable de la epilepsia, una enfermedad crónica que había dominado gran parte de la joven vida de Michaela. Cada visita a la clínica, cada tratamiento, parecía socavar su ya limitada reserva de alegría infantil. Sin su madre, que había estado ausente por motivos no declarados, la responsabilidad de cuidar de Michaela recaía únicamente sobre los hombros de Charlie. La amaba profunda e incansablemente, buscaba formas de aliviar su condición. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, era dolorosamente consciente de sus limitaciones. No era un hacedor de milagros, y cada ataque que destrozaba el pequeño cuerpo de Michaela parecía erosionar un poco más la esperanza a la que él se aferraba para su futuro. El reciente incidente con el nuevo cuidador no había hecho más que agravar sus frustraciones. A pesar de sus impresionantes credenciales y de una conducta que irradiaba confianza durante la entrevista, demostró no estar preparada para la dura realidad de la condición de Michaela. Cuando Michaela tuvo una convulsión, el cuidador, abrumado por el pánico, llamó a los servicios de emergencia, pero estaba demasiado paralizado por el miedo como para ofrecer mucha ayuda. Su único acto de presencia de ánimo fue amortiguar la cabeza de Michaela con una toalla y girarla hacia un lado. En medio del caos, Michaela sin darse cuenta tiró de un tapete de encaje, lo que provocó que un jarrón cayera sobre su mano. El jarrón, pesado y ornamentado, dejó un hematoma en tonos azules y rojos, un vivo contraste con su piel pálida. Cuando Charlie llegó, el cuidador ya había llevado a Michaela a la sala de emergencias, dejándolo solo para enfrentar las consecuencias. La convulsión había durado apenas 5 minutos, pero el impacto en el ya frágil estado de Michaela fue profundo. Ahora, mientras Charlie revisaba el resumen del alta, le dolía el corazón con una mezcla de ira, impotencia y una determinación inquebrantable de proteger y cuidar a su hija, sin importar los desafíos que se avecinaban. En el centro de trauma, las emociones de Charlie aumentaron cuando encontró a Michaela al cuidado del equipo de la ambulancia y del cuidador a quien se la había confiado. Su frustración y enojo eran palpables cuando confrontó al cuidador, sus palabras estaban mezcladas con el dolor de un padre que se sentía decepcionado. Te confié lo más preciado que tengo y, sin embargo, manejas tal negligencia. Al distanciarse del cuidador, los pensamientos de Charlie eran claros. Necesitaba encontrar un reemplazo adecuado, alguien que pudiera entender y manejar las complejidades de la condición de Michaela, y necesitaba hacerlo rápido. Michaela, a los 12 años, era la encarnación del coraje y el centro del mundo de Charlie. Su vida juntos, solo ellos dos, había moldeado su comprensión de la familia. Rara vez cuestionaba la ausencia de su madre y respetaba un límite tácito. Sin embargo, un día su curiosidad se hizo presente. ¿Le pasaba algo a mi madre? No hay fotos de ella en nuestra casa, ni artículos de mujer, baratijas o notas que la recuerden. Charlie, que valora la honestidad, pero protege su inocencia, compartió una verdad simplificada sobre la muerte de su madre debido a un vicio imprudente en busca de emociones y un encuentro trágico. Pero le ahorró a Michaela los detalles más dolorosos, su desgarradora experiencia al identificar el cuerpo de su esposa y las complejas emociones que albergaba por ella, a pesar de todo lo que había sucedido. Para Charlie, proteger a Michaela no solo significaba controlar su condición médica, sino también protegerla de las realidades más duras de su pasado, al menos hasta que estuviera lista. Paige era una figura llamativa, una mujer de belleza moderna, de constitución esbelta, piernas largas y una melena de cabello lujoso. Sus cautivadores ojos azules, enmarcados por pestañas largas y esponjosas, y sus mejillas naturalmente sonrojadas complementadas con labios brillantes y regordetes, la hacían destacar entre la multitud. Charlie, 8 años mayor que ella, había heredado el negocio de transporte de su padre. Con gran visión para los negocios, la amplió y la transformó en una de las empresas más prósperas de la ciudad.
A los 30, Charlie era el único entre sus amigos que aún no estaba casado, en marcado contraste con sus compañeros que ya visitaban salas de maternidad y formaban familias. Sus caminos se cruzaron cuando Charlie fue miembro del jurado en un concurso de belleza universitario, un evento en el que participó Paige. Su deslumbrante apariencia era innegable, a pesar de que no ganó por no cumplir con ciertos estándares de modelo de la época. Pero para Charlie, su altura era intrascendente. Estaba planeando una nueva campaña publicitaria para su empresa y Paige encajaba perfectamente. Su relación comenzó con un café posterior al concurso y evolucionó hasta convertirse en una sociedad donde los negocios y el romance se entrelazaron. Paige se convirtió en la cara de la empresa de Charlie, un papel que adoptó además de acompañarlo a eventos corporativos y ayudarlo en las estrategias de relaciones públicas durante los viajes de negocios. Su relación, aunque no ardiente ni apasionadamente romántica, se basó en un entendimiento mutuo y objetivos compartidos. El anuncio del embarazo de Paige los llevó al matrimonio. Charlie la amaba a su manera, apreciando su presencia y sus contribuciones en todos los aspectos de su vida. Al involucrarse con Charlie, y más tarde como su esposa, Paige dejó atrás su estilo de vida de fiesta estudiantil y abrazó un nuevo capítulo en su vida. Paige, con su educación en un pueblo pequeño, aportó un aire de impecable orden y calidez a su hogar. La casa era un remanso de limpieza y comodidad, donde el aroma de la comida fresca flotaba desde una nevera bien surtida. En el armario de Charlie colgaban trajes y camisas perfectamente planchados. A pesar de sus delicadas manos cuidadas, la destreza y la naturaleza trabajadora de Paige, perfeccionadas desde una edad temprana, brillaron en su meticuloso cuidado de su hogar. Sin embargo, su vida aparentemente idílica comenzó a desmoronarse con un incidente desgarrador que involucró a su hija, Michaela. Fue durante una visita a los padres de Paige para presentarles a su hija de 6 meses cuando surgieron los primeros signos de problemas. En medio de la reunión familiar, Michaela sufrió de repente graves ataques convulsivos. El aterrador episodio fue mitigado por la oportuna intervención de un médico local presente en la reunión, quien brindó primeros auxilios y manejó la crisis. Las palabras del médico sorprendieron a Paige y Charlie. Sospechaba que Michaela padecía un trastorno cerebral, posiblemente epilepsia, y los instó a buscar una evaluación médica integral en la ciudad sin demora. Esa noche, con Michaela exhausta y durmiendo plácidamente en brazos de su abuela, se quedaron a dormir, posponiendo el viaje a casa. Después de este incidente, se produjo un cambio notable en el comportamiento de Paige hacia su hija. De repente decidió dejar de amamantar a Michaela, justificando su decisión diciendo que 6 meses eran suficientes y expresando preocupación por mantener su figura física. Sus temores se confirmaron en la ciudad, donde los exámenes médicos diagnosticaron a Michaela con epilepsia. Se reveló que la epilepsia tenía antecedentes en la familia de Paige, que se remontaban a su abuela. Durante la investigación exhaustiva de la clínica para identificar posibles desencadenantes de la condición de Michaela, Charlie reveló la participación pasada de Paige con varias sustancias. Los médicos reconocieron sus preocupaciones y confirmaron que esos comportamientos pasados en las madres podrían elevar significativamente el riesgo de que sus hijos nacieran con complicaciones neurológicas como la epilepsia. Después de regresar del hospital, un cambio notable y angustioso se había producido en Paige. Estaba notablemente agitada, su frustración se desbordaba en demandas y arrebatos que no eran característicos de su comportamiento habitual. En los confines del centro médico, se enfrentó a Charlie y alzó la voz con desesperación. ¿Por qué nuestra niñera no puede quedarse con Michaela? Me estoy asfixiando dentro de las paredes de este hospital. Estoy al borde de un ataque de nervios. Esta transformación en Paige sorprendió a Charlie. La mujer que una vez conoció como gentil y silenciosamente afectuosa se había vuelto cada vez más irritable y distante. Su afecto maternal hacia Michaela, que alguna vez fue un hecho, ahora parecía haberse evaporado, reemplazado por una visible renuencia a dedicarse a sus cuidados.
como los compromisos de Charlie con su negocio seguían siendo exigentes, la presencia de Paige en casa se volvió esporádica. Sus noches fuera de casa, inicialmente descartadas por Charlie como salidas prolongadas para tratamientos de belleza, compras o sesiones de ejercicios para la recuperación post-embarazo, enmascaraban una realidad mucho más sombría. Paige se había vuelto a conectar con un antiguo conocido, un vínculo con su vida pasada de consumo de sustancias. Volvió a caer en viejos hábitos, explotando la falta de control de sus gastos. Mientras tanto, Charlie, absorto en su trabajo, no lograba detectar los alarmantes cambios en su esposa. La relación de la pareja se había tensado después del primer ataque de Michaela, lo que llevó a Charlie a darle algo de espacio a Paige, asumiendo que eso la ayudaría a adaptarse. Sin embargo, Paige interpretó esta libertad de manera diferente, sucumbiendo cada vez más a sus viejos vicios. Cuando Charlie comprendió el alcance del descenso de Paige a su antiguo estilo de vida, trágicamente ya era demasiado tarde. Falleció en soledad, sin nadie cerca que pudiera intervenir. En el funeral de Paige, Michaela tenía 3 años. Había pasado gran parte de su vida en compañía de Gloria, su niñera, quien se había convertido en una presencia constante y enriquecedora. La relación de Michaela con su madre se había vuelto tan distante que a veces se refería afectuosamente a Gloria como abuela, subrayando el profundo cambio en los vínculos familiares de su joven vida. Los padres de Paige, que residían lejos de la bulliciosa ciudad, permanecían en gran medida desinformados sobre las complejidades de la vida de su hija y su prematuro fallecimiento. Tras la trágica muerte de Paige, Charlie decidió no ahondar en los dolorosos detalles con ellos, simplemente atribuyendo su caída a desafortunadas asociaciones con malas compañías. A pesar de la distancia y la interacción limitada, Charlie brindó apoyo financiero a los padres de Paige, ayudándolos con las renovaciones de la casa. Este gesto le llevó a reflexionar sobre la evolución de la perspectiva con la edad. Su propio padre, por ejemplo, todavía viajaba por el mundo, explorando isla tras isla, mientras que los padres de Paige se habían vuelto algo distantes. Su conexión con Michaela se limitó a enviarle regalos durante las festividades de invierno y en su cumpleaños, y poco a poco fueron cesando sus consultas sobre su bienestar. En su propio mundo, Charlie y Michaela se adaptaron a una vida que, a pesar de sus desafíos, tuvo sus momentos de alegría y normalidad. Michaela, mientras crecía, disfrutaba preparando comidas sencillas pero favoritas para su padre cuando regresaba del trabajo. Sin embargo, mantener un cuidado infantil estable se volvió cada vez más difícil. Después de Gloria, encontrar una niñera que pudiera manejar la gravedad cada vez mayor de las convulsiones de Michaela fue un desafío. Después de un episodio especialmente grave que dejó a Michaela con un grave hematoma, Charlie se encontró haciendo malabarismos con su papel de padre cariñoso y las exigencias de su próspero negocio. Su vida hogareña chocó con el trabajo, mientras su teléfono sonaba incesantemente y su computadora portátil se convertía en un centro de interminables correos electrónicos. Al darse cuenta de la necesidad de encontrar un cuidador confiable para Michaela, Charlie encargó la búsqueda a su secretaria. Después de entrevistar a varios candidatos inadecuados, se encontraron con Lana, sin darse cuenta de los desafíos que les esperaban al cuidar de Michaela. Lana, que celebraba en soledad su cumpleaños número 30, tenía una historia de vida tan vívida como teñida de tragedia. Nacida en Buenos Aires, creció bilingüe en inglés y español. Sus padres eran ávidos viajeros que perseguían su sueño de explorar todos los rincones de América del Sur. Sin embargo, la vida de Lana dio un giro dramático a la edad de 12 años. Una noche en la que se sentía particularmente molesta por quedarse sola en casa, sus padres tomaron la decisión espontánea de asistir a un concierto de su banda de rock favorita en un club nocturno local. El trágico suceso que se desarrolló en la sala de conciertos de Argentina fue un escenario de pesadilla de caos y devastación. Entre los casi 1.000 asistentes, la atmósfera pasó de estimulante a catastrófica en apenas unos momentos. La actuación, inicialmente vibrante con deslumbrantes pirotecnia,
rápidamente se convirtió en un desastre cuando los fuegos artificiales encendieron las paredes y el techo. Una confluencia de violaciones de seguridad, salidas obstruidas y materiales de construcción inflamables agravó la situación. Trágicamente, unas 200 personas perdieron la vida en el incendio, entre ellos los padres de Lana, quienes desinteresadamente priorizaron la seguridad de los niños, adolescentes y otras personas por encima de la suya propia. La ironía tiñó la tragedia ya que el lugar tenía 6 salidas viables, todas cerradas para evitar la pérdida de ingresos, una decisión que resultó fatal. La multitud, inicialmente subestimando la gravedad de la situación, esperó un rescate que nunca llegó. Los padres de Lana fallecieron, dejando sus recuerdos grabados en Argentina. Ante la desgarradora decisión sobre el futuro de Lana, sus abuelos, que residen en Denver, intervinieron para brindarle un nuevo hogar. Apenas 2 semanas después de la tragedia, Lana se encontró en un vuelo a los Estados Unidos, dejando atrás los vívidos matices de la vida sudamericana y cargando con ella un dolor duradero y doloroso. En Denver, Lana enfrentó los desafíos de la aclimatación. Acostumbrados al calor de América del Sur, el clima frío de Denver era un marcado contraste. Mantuvo una conexión con sus raíces culturales a través de sus elecciones culinarias, agregando con frecuencia salsa picante a sus comidas como un guiño a su educación. La vida de Lana en Denver estuvo marcada por una rutina carente de entusiasmo. Asistió a la escuela y a prácticas de natación, pero sus acciones eran mecánicas, desprovistas del entusiasmo que alguna vez tuvo. Sus abuelos, aunque cariñosos y comprensivos, también estaban lidiando con su profundo dolor por la pérdida de sus hijos. Este dolor compartido ensombreció su hogar. La tragedia volvió a golpear a Lana en 9º grado, ya que sus 2 abuelos fallecieron con un año de diferencia. El posterior deterioro de la salud de su abuela no hizo más que profundizar el sentimiento de pérdida y responsabilidad de Lana. Una abuela sufrió un derrame cerebral debilitante que la dejó paralizada y dependiente de la comunicación no verbal y de las notas escritas. A la otra le diagnosticaron una forma agresiva de cáncer, que progresó rápidamente y la llevó a fallecer unos meses más tarde. Durante su estancia en la universidad, Lana se dio cuenta de que la carrera de medicina no era su verdadera pasión. No obstante, persistió en sus estudios y adquirió habilidades prácticas como administrar inyecciones, colocar vías intravenosas y realizar diversos procedimientos médicos. Su determinación se vio reforzada por la seguridad financiera que le brindaron sus abuelos acomodados, lo que le permitió completar su educación sin dificultades financieras. A pesar de este apoyo, Lana era muy consciente de que eventualmente necesitaría ser autosuficiente. Su abuela Leslie, el último vínculo de su familia, nunca se recuperó por completo a pesar del cuidado dedicado de Lana. En momentos de desesperación, Lana apelaba al cielo, implorando: «No me la quites. Ella es todo lo que tengo en este mundo». Desafortunadamente, sus súplicas quedaron sin respuesta cuando la abuela Leslie falleció mientras dormía, dejando a Lana sola para enfrentar el mundo. Después de completar sus estudios, Lana tuvo dificultades para encontrar un trabajo en su campo, obstaculizada por su falta de experiencia práctica. Para llegar a fin de mes, se dedicó al trabajo de traducción, convirtiendo textos del español al inglés. Si bien este trabajo le proporcionó una conexión con sus raíces culturales y mantuvo vivos los recuerdos de sus padres, no fue suficiente para sostenerla. Su oportunidad llegó 6 meses después con una oportunidad laboral en una clínica privada. La entrevista, realizada por Tony, un hombre 10 años mayor que ella, resultó en su contratación. Sin embargo, Lana pronto descubrió los motivos ocultos de Tony, lo que la llevó a dimitir solo un mes después. Desilusionada, buscó un trabajo que fuera a la vez satisfactorio y financieramente viable. Para sobrevivir, Lana recurrió a clases particulares, enseñando español. Sin embargo, la demanda de estas lecciones era baja y sus ingresos mínimos. Este periodo de su vida estuvo marcado por una creciente desesperación mientras anhelaba el cálido abrazo y la soleada presencia de sus padres.
A punto de cumplir 30 años, Lana se encontró lidiando con una profunda sensación de soledad. Su mundo estaba circunscrito por amistades superficiales fugaces y un puñado de contactos profesionales, lo que a veces la dejaba luchando con un sentido de propósito. Fue durante este periodo de abatimiento que una llamada telefónica inesperada rompió su rutina. Inicialmente cautelosa, asumiendo que podría ser una estafa promocional, Lana se sorprendió al escuchar una voz familiar y alegre al otro lado de la línea. Era Wendy, una excompañera de la universidad conocida por su espíritu optimista, que siempre se había sentado a su lado en las conferencias. Esta era la primera vez que un antiguo compañero de clase se acercaba a ella y Lana no pudo evitar preguntarse sobre el momento y la razón detrás de la repentina reconexión de Wendy. La llamada de Wendy no fue simplemente para ponerse al día, sino que incluía una propuesta. Explicó su papel actual como secretaria personal de un empresario llamado Charlie, describiéndolo como un hombre marcado por desgracias personales. Su hija padecía una enfermedad incurable, un tema que Charlie rara vez hablaba. Wendy, en su papel durante los últimos 3 años, había enfrentado un desafío con el último cuidador que había contratado para la hija de Charlie, una decisión de contratación que resultó contraproducente. Ahora, bajo la presión de un ultimátum de Charlie, se le asignó la tarea de encontrar un nuevo cuidador, alguien con una combinación de habilidades médicas y docentes. Fue por esta razón que se acercó a Lana y le pidió ayuda. Lana, desconcertada por esta inesperada propuesta, dudó. Un cambio tan drástico no estaba en sus planes inmediatos. Le prometió a Wendy que consideraría la oferta, reconociendo su búsqueda de empleo actual pero expresando su falta de preparación para un cambio tan repentino. Después de la llamada, la mente de Lana estaba inundada de pensamientos contradictorios. Reconoció su cansancio con la soledad y la falta de objetivo que habían llegado a definir su vida. Quizás, reflexionó, este era el momento oportuno para empezar de nuevo. 3 días después, con una mezcla de nervios y anticipación, Lana abordó un avión rumbo a climas más cálidos, y el viaje le recordó levemente sus días en Argentina. Charlie había hecho un pedido específico para Wendy. Sus necesidades iban más allá de un simple cuidador de su hija. Buscó a alguien que también pudiera ser amigo de Michaela. Se lo transmitió a Wendy a título personal más que profesional, y enfatizó la importancia de encontrar a alguien que pudiera desempeñar ambos roles. Con planes inminentes de viajar a Sudamérica para negociaciones comerciales, Charlie enfatizó la urgencia de conseguir una persona confiable y compasiva que cuide a Michaela en su ausencia. Wendy, conocida por su resiliencia ante los desafíos, se embarcó en una búsqueda meticulosa entre sus contactos. Incluso profundizó en su lista de opciones de respaldo, buscando la opción perfecta. Su búsqueda inicialmente no produjo descubrimientos significativos, lo que la llevó a reevaluar los requisitos específicos de Charlie. Un candidato con comportamiento alegre, experiencia médica y habilidad para tomar decisiones rápidas. Fue entonces cuando resurgió un vívido recuerdo universitario. Recordó a Lana, su inteligente e ingeniosa compañera de clase, tratando hábilmente la lesión en el pie de Wendy causada por un clavo oxidado, usando nada más que tiras arrancadas de su propia camisa como vendas. Lana, murmuró Wendy, y una epifanía la golpeó. De hecho, había encontrado al candidato ideal. Aunque no estaba segura de convencer a Lana, una brillante excompañera de universidad con un título en enfermería, para que se mudara al sur, Wendy decidió dar el paso. Para su propia sorpresa, unos días después estaba saludando a Lana en su ciudad, lista para presentarla como la posible cuidadora. Charlie le había confiado a Wendy total autoridad en este asunto. Mientras tanto, Michaela quedó al cuidado de la cocinera durante el día. Charlie, confiando bastante en el juicio de su secretaria, esperó ansiosamente al nuevo empleado. ¿Es ella el tipo de persona que estoy buscando?, le preguntó a Wendy. Ella asintió afirmativamente, lo que llevó a Charlie a expresar su confianza en su capacidad para abordar problemas desafiantes.
Compartió su desilusión por las promesas superficiales de las agencias, enfatizando sus requisitos únicos en un cuidador que no lograban comprender. Mientras Wendy y Lana viajaban desde el aeropuerto, Wendy le informó con entusiasmo a Lana en el taxi sobre el entusiasmo de Michaela por su llegada. Mientras conducían por el camino sinuoso y el bosque, Lana de repente le pidió al conductor que se detuviera. Las cejas de Wendy se fruncieron en confusión mientras Lana salía apresuradamente del auto. Momentos después, Lana regresó, acunando una caja para gatos que contenía una madre gata y sus gatitos. Los ojos de Wendy se abrieron con sorpresa. ¿Cómo pudiste siquiera verlos?, ella preguntó. Lana explicó, su voz teñida de tristeza. Alguien debe haberlos abandonado. No podía simplemente dejarlos allí. Wendy admiró la amabilidad de Lana, pero se sintió obligada a expresar sus preocupaciones. Lana, lo entiendo, pero debes saber que mi jefe es bastante exigente. Puede que no le guste que llevemos animales callejeros a su casa. Los ojos de Lana se encontraron con los de Wendy, la determinación brillaba en ellos. No puedo darles la espalda a estas pobres criaturas. Si tu jefe no me permite albergarlos hasta que les encuentre un hogar, entonces quizás este trabajo no sea el adecuado para mí. Wendy suspiró, dividida entre su deber para con su jefe y su empatía por la situación de Lana. Wendy se abstuvo de expresar más preocupaciones. Su misión había sido encontrar a alguien con una combinación única de habilidades médicas y docentes, y en Lana creía haberlo logrado. Cualquier rasgo adicional, razonó Wendy, era responsabilidad de Charlie para evaluarlo. Quizás priorizar la compasión no fuera una desventaja después de todo. Solo el tiempo revelaría el verdadero impacto de su elección. La tranquilidad de la casa de Charlie era palpable en su patio, perturbada solo por Phil, el querido corgi de Michaela. El perrito correteaba con entusiasmo, sus cortas patas lo llevaban rápidamente por el césped verde en busca de una pelota. Mientras un vehículo avanzaba hacia el porche, Michaela apareció en la puerta, acompañada por Rachel, el ama de llaves. Rachel, una mujer de unos 50 años con una gran experiencia, había sido una piedra angular del hogar desde sus inicios. Actuando como administradora y guardiana de la casa, se había apegado profundamente a la casa y a sus habitantes. Su atención rápidamente se centró en la caja para gatos que Lana sostenía en brazos. Lana no perdió el tiempo en explicar las circunstancias que rodearon a los gatitos y a su madre, a quien había encontrado abandonada al borde de la carretera. Rachel escudriñó a Lana y luego anunció con decisión. A Michaela le han hecho pruebas para detectar alergias, incluida la piel, especialmente después de sus convulsiones. Nos hemos asegurado de que no tenga reacciones adversas. Aunque no puedo permitir que los traigas a la casa principal sin el consentimiento de Charlie, la cocina de verano puede servir como refugio temporal. ¿Cómo está la madre gata? ¿Tiene suficiente leche para los 4 gatitos? Wendy, que había estado observando en silencio el intercambio, sintió que una oleada de alivio la invadía. El riesgo potencial para su reputación profesional parecía haberse evitado. Mientras tanto, la fascinación de Michaela por los gatitos era evidente. Nunca antes había experimentado una proximidad tan íntima con animales diminutos y peludos. Ansiosa por participar, Michaela se ofreció rápidamente a guiar el camino hacia la cocina de verano. Sus ojos brillaban de emoción, esperando que Rachel no reconsiderara su decisión. Mientras paseaban por el sendero cuidadosamente embaldosado, Lana y Michaela intercambiaron presentaciones. Lana, con una actitud amistosa, sugirió. Puedes llamarme simplemente Lana. Michaela, con un toque de timidez en su voz, respondió. Y yo soy Michaela. ¿Podrías contarme otra vez cómo encontraste a la gata y sus gatitos en el camino? ¿Es cierto que alguien los abandonó allí? Lana, sintiendo la angustia de Michaela, le ofreció una sonrisa reconfortante. No te enfades tanto, la animó. Recuerda que en este mundo hay más personas de buen corazón que crueles.
Somos afortunados de tener la oportunidad de nutrir a estas criaturas vulnerables y presenciar su crecimiento. Es realmente especial verlos evolucionar desde su infancia indefensa y torpe hasta convertirse en gatos elegantes e independientes. La curiosidad brilló en los ojos de Michaela. ¿Tienes hijos?, preguntó bruscamente. La expresión de Lana se suavizó con un toque de melancolía cuando respondió. Todavía no, pero me encantaría tener hijos algún día, tan adorables como tú. Su sincero intercambio generó una conexión entre ellos. Michaela sintió una confianza instantánea hacia Lana, sintiendo que esta nueva cuidadora le ofrecería comprensión y apoyo. Juntos prepararon un acogedor santuario para la familia de los gatos en la cocina de verano. Mientras tanto, el guardia de seguridad transportó el equipaje de Lana a su habitación, convenientemente ubicada al lado de la de Michaela. Poco después, se reunieron con Rachel para tomar un delicioso té, acompañado de panqueques recién horneados preparados por el cocinero. El vínculo entre Michaela y Lana se hizo más fuerte cada día, arraigado en un entendimiento compartido y tácito. Ambos anhelaban el amor paternal que les faltaba en sus vidas. Cuando Charlie regresó a casa de su viaje de negocios, su hija lo recibió con un abrazo exuberante y un chillido alegre, rebosante de emoción por compartir sus experiencias. Papá, todo estuvo genial mientras estuviste fuera. Lana ha sido maravillosa. Ha pasado mucho tiempo conmigo e incluso me ayuda con mi tarea. Charlie reflexionó sobre el nombre Lana y decidió que debería tener una conversación privada con ella para formarse su propia impresión. Valoraba las observaciones de primera mano más que las descripciones de segunda mano, prefiriendo confiar en su juicio personal. Su reciente viaje de negocios a Sudamérica había sido notablemente exitoso, una empresa que cualquier empresario astuto envidiaría. Ya estaba planeando colaboraciones con empresas de transporte marítimo para importaciones a gran escala de granos de café de Brasil y Colombia. Sabía que el café era un producto muy lucrativo. También estaba explorando oportunidades con Argentina y Chile por sus excepcionales productos del mar. Dentro de un mes, Charlie recibiría a sus nuevos socios comerciales de Argentina y Colombia. Le tocó dar la bienvenida a los delegados extranjeros en su propio territorio. Estos pensamientos sobre futuras empresas fueron interrumpidos por un suave golpe en la puerta de su oficina. Recuperando la compostura, gritó en un tono suave. ¿Quién está ahí? Por favor, entra. Lana entró, su apariencia llamativa y distintiva. Charlie no pudo evitar notar su parecido con las mujeres que había visto en Sudamérica. Nunca me he sentido especialmente atraído por este estilo de belleza, reflexionó para sí mismo. Pero no se puede negar que posee un cierto encanto salvaje e indómito. Rápidamente hizo a un lado estos pensamientos, centrando su atención en Lana, que estaba frente a él. Sin duda, el nuevo cuidador del que había oído hablar. Mi nombre es Lana, se presentó. Soy Charlie, el padre de Michaela. ¿Cómo encuentras las condiciones laborales aquí? ¿Tiene alguna inquietud o sugerencia?, preguntó, deseoso de garantizar su comodidad. Gracias, todo ha sido excepcionalmente cómodo. Lana respondió tranquilizadoramente. La única preocupación que tengo es con respecto a cierta libertad que me tomé. No estoy seguro de su postura al respecto y me gustaría discutirlo con usted. Las cejas de Charlie se arquearon con sorpresa, una pregunta silenciosa se dibujó en su rostro cuando Lana comenzó a explicar. Llegué con una incorporación inesperada, una familia de gatos, reveló Lana. Wendy y yo los encontramos abandonados en la carretera. Durante tu ausencia, Michaela se ha encariñado especialmente con uno de los gatitos. Planeamos encontrar un hogar para el resto, pero sospecho que Michaela se mostraría reacia a dejar ir a su nueva mascota. Charlie dejó escapar un suspiro de alivio. Sus preocupaciones sobre posibles problemas de salud con Michaela se disiparon ante la mención de algo tan benigno. ¿Un gatito, dices? Bueno, no tengo objeciones a darle la bienvenida a otra mascota junto a Phil.
¿Michaela y tú habéis pensado en un nombre para esta nueva incorporación? Preguntó. Lana, visiblemente relajada, respondió con una sonrisa. Aún no lo hemos decidido. Michaela esperaba que usted pudiera tener una sugerencia o tomar una decisión. Si es un gatito macho, ¿qué tal si lo llamamos Max? Propuso Charlie, su expresión suavizándose hasta convertirse en una sonrisa. Recientemente he logrado avances significativos en proyectos comerciales relacionados con América del Sur. Quizás Max pueda ser mi amuleto de la suerte. Lana sintió una punzada en el corazón ante la mención de Sudamérica. Un lugar entrelazado con recuerdos dolorosos, pero ella enmascaró bien sus emociones. Después de su conversación, ambos quedaron sumidos en sus pensamientos. Charlie se sintió inesperadamente intrigado por Lana. Su preferencia habitual en las mujeres siempre había sido aquellas que se parecían a su esposa. Justo, delicado, etéreo. Sin embargo, la presencia firme de Lana y la mirada melancólica en sus ojos evocaron en él el deseo de protegerla de las duras realidades de la vida. Lana, por otro lado, estaba perdida en sus propios pensamientos. El comportamiento de Charlie le recordaba a su padre, no en apariencia, sino en cierta firmeza, una seguridad de confiabilidad. Este parecido fortaleció su decisión de hacer todo lo que estuviera a su alcance por su hija y, cada vez más, también por él. Incluso se permitió albergar la fugaz idea de que podría haber encontrado un lugar donde sería verdaderamente bienvenida. A medida que pasaba el tiempo, los días adquirieron un ritmo regular, estructurado en torno a la rutina bien establecida de Michaela. La rutina diaria en la casa estaba meticulosamente estructurada y se centraba en la educación y el bienestar de Michaela. Incluía sesiones escolares, participación en un club de lengua francesa para el desarrollo intelectual general, excursiones obligatorias al aire libre y visitas periódicas a la piscina. En la temporada de otoño, los baños en el océano estaban descartados. De lo contrario, Lana y Michaela también habrían disfrutado de salidas a la playa, siempre bajo la atenta mirada de un guardaespaldas. De vuelta en casa, Max, el gatito, se había convertido en una parte integral de su vida diaria. Rachel quedó gratamente sorprendida cuando los vecinos respondieron con entusiasmo a su solicitud de adoptar a los gatitos restantes. La madre del gatito encontró un nuevo hogar con la propia Rachel, quien comentó: puede que mi hija nunca se case, destinada a la soledad, pero al menos tendrá un alma viva que le haga compañía. Max desarrolló un vínculo inquebrantable con Michaela. Solo comía cuando ella llenaba su cuenco y bebía agua solo cuando ella se lo servía. Sus divertidas travesuras fueron lo más destacado para todos. Trepaba por la espalda de Michaela, escalaba sus jeans y su suéter y se posaba triunfalmente en su hombro. Su hábito de dormir único consistía en abrazar la cabeza de Michaela y sus patas abrazaban suavemente su cabello. Al principio, Charlie dudaba acerca de este acuerdo, pero pronto Lana lo convenció de que la devota compañía de Max podría ser terapéutica. Después de todo, es bien sabido que los gatos pueden ofrecer un consuelo curativo con su ronroneo. Lana había estado en la casa durante casi un mes y, afortunadamente, no había presenciado ninguna de las convulsiones de Michaela. Conocía bien el historial médico de Michaela y se sentía preparada profesionalmente para cualquier incidente inesperado. Sin embargo, la realidad fue más alarmante de lo que había previsto. La convulsión se produjo inesperadamente en un día libre. Charlie había dado un respiro a Rachel y a la cocinera, dejando solo al guardia de seguridad, un exmilitar, a cargo de vigilar la casa. Todo el personal estaba muy consciente del estado médico de Michaela y la trató con sumo cuidado. Por lo tanto, cuando Michaela de repente dejó caer a Max y se desplomó junto al sofá, el guardia inmediatamente gritó: Lana, Michaela está teniendo un ataque. Lana se había alejado brevemente hacia el baño, esperando ausentarse solo por unos minutos. Cuando salió, lo hizo con una sensación de urgencia. En ese momento exacto,
Charlie se materializó, aparentemente de la nada, atraído por la conmoción y los gritos urgentes del guardaespaldas. Sus ojos inmediatamente se posaron en Lana, que ahora estaba atendiendo atentamente a Michaela. La vista lo detuvo en seco, una mezcla de confusión y preocupación grabada en su rostro. Charlie observó, con una mezcla de sorpresa y asombro coloreando su expresión, mientras Lana se movía con precisión y propósito por la habitación. Sus acciones fueron deliberadas y eficientes, sin revelar ningún indicio de vacilación. Era como si hubiera estado lidiando con ataques epilépticos a diario. Para Charlie, cada uno de los ataques de Michaela era una prueba desgarradora, una parte de él se marchitaba con cada espasmo convulsivo que soportaba su hija. Sin embargo, Lana, con un comportamiento rayano en la calma y el desapego, le administró una inyección para aliviar la convulsión y luego se volvió hacia Charlie, con el rostro pálido. Ella se sentirá mejor ahora. ¿Necesitas algo para calmarte?, preguntó, su tono era una mezcla de profesionalismo y preocupación. Charlie, todavía en estado de shock, sacudió la cabeza. Ante sus ojos, el estado de Michaela mejoró visiblemente. La voz de Lana, firme y tranquilizadora, atravesó los días de Charlie. 2 minutos y 16 segundos, un resultado notable dada su condición. Necesitamos llevarla a la cama. El medicamento que le administré tiene un efecto sedante. Ella se despertará como si nada hubiera pasado. Cuando volvieron a mirar a Michaela unos momentos después, encontraron a Max, el gatito, cómodamente sentado en su almohada. Lana le indicó a Charlie que no molestara al gatito. Mientras se acercaba para sentarse junto a la cama de Michaela, vislumbró la mirada de Charlie, cargada de agonía y desesperación. En un gesto impulsivo e inusual, Lana se acercó a él, lo rodeó con sus brazos y lo abrazó, no con pasión o invitación, sino con la intención de consolarlo. Ella comprendió la profundidad de su miedo, su agotamiento por la preocupación constante y su lucha con la aterradora perspectiva de perder a su hijo. Charlie, visiblemente afectado, se relajó bajo el toque empático de Lana. Él la miró con gratitud y luego salió abruptamente de la habitación. No podía permitir que Lana viera la confusión que su gesto había despertado en su interior. El desconocido remolino de emociones que no debería estar experimentando. En los últimos días, se había dado cuenta de que Lana, la nueva cuidadora, lo estaba afectando de maneras inquietantes e inesperadas en su propia casa. Charlie se retiró a su oficina, su mente dando vueltas en un vórtice de confusión y anhelo. La intensidad de sus sentimientos por Lana lo dejó sintiéndose inestable, su razonamiento usualmente firme cedió bajo el peso de su deseo. Cuando Lana entró más tarde en su oficina para informar, Charlie, abrumado por sus emociones, la abrazó impulsivamente en la puerta. El silencio de Lana en respuesta a su avance, sin ceder ni resistirse, solo alimentó su ardor. Aquella joven tenía una asombrosa habilidad para perturbarlo, para despojarlo de su autocontrol. Los ojos de Charlie transmitían un anhelo desesperado, que recuerda a un romance trágico en el que el héroe anhela desesperadamente a su amada. Dudó brevemente, un destello de pensamiento racional cruzó por su mente, un recordatorio de su edad y la imprudencia de sus acciones. Pero la atracción de sus emociones dominó su lógica. Después de que Lana dejó la oficina, Charlie se reprendió a sí mismo por su falta de autocontrol y resolvió firmemente mantener solo interacciones profesionales de ahora en adelante. Contempló compensar a Lana con un bono o un regalo costoso para expiar su conducta. Lana, por otro lado, percibió el incidente como una pérdida momentánea de control, un estallido de tensión reprimida. Su intuición le sugirió que el tiempo revelaría la verdadera naturaleza de esta pasión inesperada. Ese día lleno de acontecimientos, la casa de Charlie era un hervidero de actividad. Michaela, que se había recuperado rápidamente de su reciente convulsión, disfrutaba de un día tranquilo. Dividía su tiempo entre sus estudios y jugar con su mimada mascota, Max. La atmósfera que la rodeaba era de satisfacción y alegría.
Mientras tanto, la sala de estar se había transformado en el lugar para la próxima reunión con los socios sudamericanos de Charlie. Al optar por un toque más personal, Charlie había decidido no celebrar la firma de los contratos vitales de su empresa en un entorno formal como un restaurante o su oficina. Creía que el ambiente cálido y relajado de su hogar daría una sensación más genuina al proceso. Al fondo, la cocinera preparaba diligentemente la cena de negocios que pondría punto final a la velada. Los invitados llegaron acompañados por el ayudante de Charlie. Al comprender la gravedad de la ocasión, Lana llevó a Michaela a dar un paseo, manteniéndola alejada de las discusiones comerciales críticas. A pesar del aire fresco y casi helado, Michaela disfrutó de su tiempo al aire libre, jugando con Phil y preguntándole ansiosamente cuándo podrían regresar. Tenía curiosidad por ver a los invitados importantes que su padre había estado esperando y extrañaba la compañía de Max. Al regresar a la casa, Lana se encontró escuchando una conversación en español. El idioma le resultaba dolorosamente familiar y lo sintonizó más de cerca, recordando los días en Buenos Aires. Mientras tanto, Charlie, siempre el amable anfitrión, entró en la habitación para servir bebidas a sus invitados y cerrar el trato comercial. Su adjunto estaba ocupado preparando los documentos esenciales en la oficina. Los hombres sentados a la mesa intercambiaron miradas de confianza con Charlie, y su conversación estuvo salpicada de bromas y risas. En la sala resonó el sonido de vasos tintineando en un brindis por su éxito anticipado, justo cuando el diputado entraba con el papeleo necesario. Después de finalizar la documentación necesaria, los socios comerciales fueron acompañados afuera por su anfitrión, Charlie. Cuando se iban, Charlie se dio cuenta de que había olvidado un objeto en la habitación y rápidamente regresó para recuperarlo. Mientras tanto, Lana estaba sentada tranquilamente en la sala de estar, absorta en un libro. Sin que los invitados que se marchaban la notaran, se convirtió en una espía inadvertida. Fue entonces cuando los dos hombres, asumiendo que estaban solos, empezaron a hablar español. Su conversación, sin que ellos lo supieran, no pasó desapercibida para Lana. Una frase particular que pronunciaron la tomó por sorpresa, lo que la sobresaltó y sin darse cuenta sacudió la mano, alterando su postura tranquila de lectura. Unos días después, surgió una oportunidad para que los planes de Lana se desarrollaran. Michaela había persuadido a Charlie para que la acompañara en una excursión escolar, algo poco común en él. Por lo general, Lana los acompañaba ofreciéndole su apoyo y regalos. Sin embargo, esta vez pidió quedarse en casa, una decisión que dejó perplejo a Charlie, aunque no expresó sus preocupaciones. La decisión de Lana de permanecer en casa fue deliberada y motivada por un propósito específico. Había una persistente incertidumbre en su mente, un enigma que se sentía obligada a resolver. Con la casa supuestamente vacía, Lana se dirigió al único lugar que podría contener las respuestas, el estudio de Charlie. Normalmente segura y fuera de los límites, Lana, armada con el conocimiento proporcionado por Rachel, sabía dónde se guardaban las llaves. Con cautelosa precisión, abrió la puerta del estudio y entró. En el interior, los ojos de Lana escanearon la habitación antes de comenzar su meticulosa búsqueda. Rebuscó en los cajones y revisó las carpetas de los estantes, pero sus esfuerzos parecieron infructuosos. Eso fue hasta que notó algunos papeles sobre el escritorio. Inclinando la cabeza con curiosidad para verlo mejor, se dio cuenta de su importancia potencial. Rápidamente sacó su teléfono y capturó los documentos en fotografías, un registro silencioso de su descubrimiento. Sin que Lana lo supiera, sus acciones activaron una alarma silenciosa. Cada entrada no autorizada al estudio enviaba una alerta al teléfono del guardia de seguridad. Mientras profundizaba en los secretos de la habitación, sin darse cuenta, un centinela silencioso había sido alertado de su presencia. Esa noche, una sensación palpable de inquietud llenó la casa cuando Michaela y Charlie no regresaron a casa. Lana, que no sabía nada sobre su paradero, continuó con sus actividades domésticas habituales, aunque con una preocupación creciente.
Al día siguiente tampoco hubo señales de ellos, lo que aumentó el misterio. La inesperada llegada del guardia de seguridad a la mañana siguiente rompió el inquietante silencio. Se acercó a Lana con aire de formalidad y un mensaje que la dejó desconcertada. Lo siento, Lana, pero Charlie ha decidido que tus servicios ya no son necesarios, anunció en un tono que no admitía discusión. Confundida y buscando claridad, Lana cuestionó: ¿ha pasado algo? ¿Están todos bien? Su voz estaba teñida de preocupación, lo que reflejaba su preocupación no solo por su trabajo, sino también por la familia a la que se había hecho cercana. El guardia de seguridad, manteniendo una conducta profesional, no ofreció ninguna explicación. No tengo libertad para discutir ningún detalle. Todo lo que puedo decir es que esta decisión es definitiva. Él respondió, su expresión ilegible. Necesitamos partir hacia el aeropuerto inmediatamente. Se han hecho arreglos para su regreso. Lana, todavía tambaleándose por el repentino giro de los acontecimientos, solo pudo asentir en silencio, su mente corriendo con preguntas sin respuesta mientras se preparaba para partir de un lugar que se había convertido en una parte importante de su vida. La tranquilidad de la madrugada se vio brevemente interrumpida cuando llegó un taxi que esperaba en la puerta principal. Lana, con una mezcla de confusión y tristeza, entró silenciosamente en el vehículo. Mientras el taxi se alejaba, el auto de Charlie entró en el camino de entrada. Michaela, llena de una energía exuberante, salió corriendo del coche y corrió hacia la casa. Su ausencia solo había hecho que su anhelo por volver a casa fuera más fuerte. Entró corriendo, su voz resonó por los pasillos mientras llamaba a Lana y Max. Max, el gato siempre atento, apareció desde la sala, maullando y saludando. Pero no hubo respuesta de Lana. Mientras las llamadas de Michaela a Lana quedaban sin respuesta, Charlie entró en la casa, su expresión era una mezcla de cansancio y resolución. Michaela, con una creciente sensación de pánico, se volvió hacia su padre. ¿Dónde está Lana? Charlie, comprendiendo la gravedad de la conversación que se avecinaba, guió suavemente a Michaela hasta el sofá. Sentado a su lado, comenzó a explicarle. Lana, había que dejarla ir. La reacción de Michaela fue inmediata y visceral. Su respiración se volvió rápida y superficial, y las lágrimas brotaron de sus ojos. «Vaya», preguntó, con la voz temblando de emoción. «Ella fue la mejor cuidadora y niñera que he tenido. Ella siempre fue muy amable conmigo». Charlie, ahora un padre encargado del difícil papel de consolador, trató de calmar la angustia de su hija. «Era lo mejor para todos», dijo, aunque sus palabras parecieron proporcionar poco consuelo. Michaela, incapaz de aceptar el cambio repentino, continuó expresando su profundo apego a Lana, destacando el vínculo que habían formado. Resultó que al ser informado por su guardia de seguridad, la percepción que Charlie tenía de Lana experimentó una transformación drástica. El guardia le presentó pruebas de la intrusión de Lana en su estudio privado, un dominio al que ella no tenía autorización para entrar. Las imágenes eran inequívocas. Mostraba a Lana tomando fotografías discretamente de documentos confidenciales en su escritorio. Charlie y su familia se habían topado con pequeños chantajistas en el pasado. Estos individuos normalmente buscarían una recompensa a cambio de silencio o no interferencia. Dada esta historia, la mente de Charlie rápidamente llegó a una conclusión similar sobre Lana. Supuso que ella también podría estar intentando utilizar la información fotografiada para obtener beneficios económicos. Esta comprensión fue un duro golpe para Charlie. Siempre había visto a Lana bajo una luz diferente, considerándola especial e incluso sintiendo una atracción personal hacia ella. Sus acciones destrozaron esta imagen, relegándola en su mente a las filas de aquellos impulsados por la codicia. «No puedo creer que Lana haya hecho esto», le dijo Charlie a su guardia de seguridad, con una mezcla de incredulidad y decepción evidente en su voz. «Pensé que ella era diferente, no alguien que se rebajaría a chantajear por dinero». El guardia de seguridad, manteniendo su conducta profesional,
Simplemente asintió con la cabeza. La evidencia es clara, señor. Es lamentable, pero estas situaciones pueden resultar engañosas. Mientras reflexionaba sobre la situación, los sentimientos de traición de Charlie se profundizaron. Lana, en quien había depositado su confianza y a quien había mirado con cierto cariño, aparentemente había traicionado esa confianza. La comprensión de que ella podría haber estado motivada por los mismos deseos monetarios que los oportunistas anteriores lo dejó sintiéndose desilusionado y entristecido al mismo tiempo. En la tranquilidad de la habitación de Lana, Michaela encontró consuelo sosteniendo a Max cerca y rodeada de recuerdos de los momentos felices que pasó con su ahora ausente cuidador. La habitación, una cápsula de momentos más felices, proporcionó un escape temporal de la confusa realidad fuera de sus paredes. Charlie entró, con la mente agobiada por la tarea de explicar el abrupto despido de Lana. Sabía que la verdad era compleja y potencialmente dolorosa. Sentado junto a su hija, la rodeó con un brazo y le ofreció un abrazo reconfortante. Todo va a estar bien, le aseguró, aunque su voz tenía un peso de incertidumbre. Mientras estaban sentados juntos, la atención de Charlie se dirigió inadvertidamente a la pantalla de la computadora en la habitación. En él había una fotografía del reciente contrato que había firmado con sus socios comerciales. Intrigado y desconcertado, se separó suavemente de Michaela y se acercó a la computadora. Sus ojos escanearon las pestañas abiertas del navegador, cada una revelando una pieza de un rompecabezas más grande. Poco a poco, se dio cuenta y su expresión pasó de la curiosidad a la incredulidad. «He cometido un gran error», murmuró, agarrándose la cabeza consternado. Pero su arrepentimiento no estaba dirigido a Lana, sino a sus socios comerciales. Charlie miró el reloj y tomó una decisión rápida. Se volvió hacia Michaela y su comportamiento cambió de la desesperación a la determinación. «Cariño, ¿todavía quieres que Lana siga siendo tu cuidadora?», preguntó, con una nota de esperanza en su voz. Michaela, entre lágrimas, miró sorprendida ante la inesperada pregunta de su padre. «Sí, papá, por supuesto», respondió ella, su voz teñida de una mezcla de esperanza y confusión. «Entonces vístete rápido, tenemos que darnos prisa», instó Charlie. En cuestión de minutos estaban en el coche, acelerando hacia el aeropuerto. La revelación de Charlie no solo había alterado su visión de Lana, pero también había despertado un sentimiento de urgencia por rectificar una decisión equivocada. A medida que la ciudad pasaba ante ellos, había una sensación compartida de propósito y anticipación. Una carrera contra el tiempo para deshacer un error y reunirse con alguien que se había convertido en una parte integral de su familia. Michaela y Charlie atravesaron corriendo la bulliciosa terminal del aeropuerto, con el corazón latiendo con urgencia. Llegaron justo a tiempo para ver a Lana, una figura desamparada, a punto de abordar su vuelo. Sin dudarlo, la voz de Michaela resonó en el abarrotado espacio. «Lana. Lana. Esperar. No te vayas». Al escuchar la voz familiar de Michaela, Lana se giró, su expresión era una mezcla de sorpresa y alivio. La visión del rostro surcado de lágrimas de Michaela y el comportamiento exhausto pero decidido de Charlie trajo una leve sonrisa a su rostro, un rayo de esperanza en sus ojos. Michaela no dudó, corrió hacia Lana y la envolvió en un fuerte y sincero abrazo. Lana, desconcertada por la repentina muestra de afecto, le devolvió el abrazo y una sensación de calidez la envolvió. Charlie se acercó a ellos, con el rostro marcado por el remordimiento. «Lana, lo siento mucho», comenzó, su voz cargada de sinceridad. «Entendimos mal la situación y actué apresuradamente sin conocer la historia completa. Por favor, perdóname». Lana, todavía abrazada por Michaela, miró a Charlie por encima del hombro de la joven. Podía ver el genuino arrepentimiento en sus ojos, un marcado contraste con el malentendido que había llevado a su partida. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, revelando la verdadera naturaleza de la situación que había llevado al despido injusto de Lana.
Todo giraba en torno a una conversación que Lana había escuchado sin darse cuenta. Una conversación en español entre los socios comerciales de Charlie que asumieron que sus palabras pasarían desapercibidas. Lana, que habla español con fluidez, captó una frase que le levantó sospechas. Este otoño fue más fácil de lo que pensaba. Este comentario casual, presumiblemente sobre Charlie, despertó su curiosidad y la impulsó a profundizar más. Decidido a proteger a Charlie y sus intereses, Lana inició una investigación exhaustiva sobre los antecedentes de estos supuestos socios. Su diligencia dio sus frutos cuando descubrió un patrón inquietante. Estos individuos no eran meros hombres de negocios. Estaban involucrados en el narcotráfico. Su modus operandi era apuntar a empresarios ingenuos, particularmente aquellos que no están familiarizados con el panorama empresarial de América del Sur. Este descubrimiento pintó un panorama sombrío de la situación en la que Charlie se había metido sin saberlo. Las acciones de Lana, inicialmente malinterpretadas como traición, fueron, de hecho, el esfuerzo de un guardián silencioso por descubrir una verdad peligrosa. Su dedicación a salvaguardar a Charlie y su familia la había llevado inadvertidamente a su propio sacrificio. Un giro del destino que ahora se estaba desmoronando a la luz de las nuevas revelaciones. En el ambiente tranquilo de la noche, Charlie, llevando un gran estuche de terciopelo, se dirigió a la habitación de Lana, con pasos medidos y decididos. Se detuvo en su puerta y le presentó el caso con un gesto de humildad y reconciliación. Lana, por favor acepta esto como una pequeña muestra de mi gratitud, dijo, con la voz teñida de sinceridad. Perdóname, fue un gran error dudar de ti. Lana, con un toque suave, abrió el estuche. En el interior, apoyado contra el suave forro de seda, había un collar con las punteras y los diamantes relucientes. Una mezcla de elegancia y extravagancia. El collar no era solo un regalo, era un símbolo del profundo aprecio de Charlie. Y un reconocimiento a su lealtad inquebrantable. Abrumada por el gesto, las emociones de Lana surgieron. Las lágrimas cayeron en cascada por sus mejillas, no como un signo de tristeza, sino como una liberación de la agitación emocional que había soportado. Se volvió hacia Charlie, su voz suave pero resuelta. No te preocupes, simplemente estoy dejando de lado todas mis miserias pasadas para dejar espacio a nuestro futuro. No he podido llorar durante tanto tiempo y ahora siento como si se hubiera roto un dique. Sé que todo estará bien ahora. En ese momento, la habitación se llenó con algo más que el brillo de las joyas. Estaba imbuido de una sensación de curación y esperanza. En los tranquilos confines de su estudio, Charlie se encontraba cara a cara con el guardia de seguridad. El hombre que, aunque sin querer, lo había conducido hacia un grave malentendido sobre Lana. Charlie estaba dispuesto a despedir al guardia. Su decisión fue impulsada por el error de juicio del guardia y la confusión resultante que causó. Cuando la conversación llegó a un punto crítico, Lana entró en la habitación. Su presencia alteró inmediatamente la dinámica. Con un comportamiento sereno y comprensivo, se dirigió a Charlie. ¿Podríamos dejar que se quede? Después de todo, actuaba preocupado por nuestra seguridad. La interjección de Lana, defendiendo al guardia de seguridad, que la había identificado erróneamente como una amenaza, fue un testimonio de su amabilidad y empatía. Su voluntad de ver más allá de su propia experiencia. Reconociendo que las intenciones del guardia eran proteger más que dañar. Mostró una profundidad de carácter que dejó a Charlie profundamente impresionado. Este inesperado acto de bondad y perdón por parte de Lana no solo saboreó el trabajo del guardia, pero también reforzó su posición ante los ojos de Charlie. Su capacidad de comprensión y compasión ante la adversidad personal lo decía todo, solidificando aún más el respeto y la admiración que Charlie sentía por ella. Una semana más tarde, la casa se llenó de un ambiente cálido y acogedor. Un marcado contraste con los tumultuosos acontecimientos recientes. Rachel,
siempre eficiente y alegre, estaba en la cocina, orquestando los preparativos de una cena especial con su estilo y entusiasmo habituales. Mientras tanto, en su habitación, Michaela estaba absorta en su propio mundo de esperanzas y deseos. Mientras se preparaba para la cena, cerró los ojos y en silencio deseó tener una familia completa. Un padre, una madre, un hijo, una unidad unida por el amor y la comprensión mutua. Anhelaba el toque femenino en la casa. Para nuevas fotografías que capturaran momentos de su pacífica vida cotidiana. Sus pensamientos también se dirigieron a su salud. Esperaba que sus ataques, que le habían causado tanta preocupación y miedo, se volvería menos frecuente, menos aterrador. Atrapada en su ensueño, Michaela reflexionó sobre qué más podría desear. Cuando su mirada se posó en Lana, parada en la puerta con una suave sonrisa. El rostro de Michaela se iluminó en respuesta. Un reflejo del consuelo y la alegría que Lana trajo a su vida. En ese momento de serenidad, Michaela sintió un cambio dentro de ella. Por primera vez, no sintió la necesidad de presionar a su padre sobre el pasado. Sobre lo que le había pasado a su madre. La presencia de Lana había comenzado a llenar el vacío que siempre había sentido. Michaela empezó a ver a Lana no solo como una cuidadora o una amiga, sino como alguien a quien podía llamar mamá con cariño. Este nuevo sentimiento de plenitud, de tener una familia una vez más, trajo una sensación de paz y alegría a su joven corazón. Lana, de pie en la puerta, observó a Michaela con una ternura que lo decía todo. A lo largo de su vida, Lana había luchado a menudo con una sensación de soledad. Un sentimiento persistente de estar en la periferia de la verdadera pertenencia. Pero en ese momento, mientras observaba la sonrisa de afecto genuino de Michaela, Lana sintió un profundo cambio dentro de sí misma. Se dio cuenta de que su paciencia y resiliencia a través de los años de soledad ahora estaban dando frutos de la manera más inesperada y gratificante. La calidez y aceptación que sentía en este hogar, y particularmente de Michaela, estaban llenando un vacío que había cargado durante mucho tiempo. Los vínculos que se habían ido formando a lo largo del tiempo, fortalecidos por los acontecimientos recientes, ahora estaban evolucionando hacia algo más profundo, algo parecido a una familia real. Para Lana, este sentido de pertenencia, de tener potencialmente una familia propia, fue una alegría recién descubierta. Era un sentimiento que trascendía el mero aspecto físico de estar juntos. Fue una conexión de corazones y almas. Un sentimiento de ser valorado, amado y verdaderamente como en casa. El reconocimiento silencioso de este vínculo en desarrollo trajo una sensación de plenitud y satisfacción a su vida. Una recompensa por su espíritu perseverante y su corazón compasivo.